de una manera muy interesante en conversaciones. Vamos a ver, hay estigmas sociales y ideológicos y religiosos que se están generando en torno al tema de los atentados terroristas. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y gracias por la invitación. Sí, sin duda, desafortunadamente todos estos ataques que han ocurrido, sea de forma individual, como lo que ocurrió, por ejemplo, en Niza, o lo que ha ocurrido últimamente en Alemania, y sobre todo también lo que ocurrió antier en Afganistán, donde un atentado pues mató a una gran cantidad de gente. Se ha generado todo un estigma social, colectivo, en el sentido de que la gente asume automáticamente ante esta pandemia del terror que todos estos ataques están necesariamente relacionados con el Estado Islámico, o que están, y si no están asociados con el Estado Islámico, están asociados propiamente a cualquier grupo yihadista, en el entendido de que la población da por un hecho que lo primero que dijo el atacante fue Alá Akbar, es decir, Alá es grande, y por tanto de ahí viene el atentado. Entonces, esto es muy peligroso, porque no necesariamente los ataques que han habido últimamente están asociados a ningún grupo yihadista, no está asociado a ningún tema relacionado con el Islam, y no está necesariamente asociado a ningún grupo formal, del cual, aprovechándose de esta situación, pues por una cuestión estratégica, por una cuestión de propaganda, pues se atribuye el atentado. Entonces, también es peligroso en el entendido de que hacerle creer a la gente de que cualquier acto de esta naturaleza está asociado con el Islam, es hacerle entender de que el Islam, en cualquiera de sus manifestaciones, es una situación peligrosa. Dramáticamente, pues desafortunadamente también todos los actos que han habido, el 70% están asociados a este tipo de grupos, pero si uno ve, por ejemplo, de mil y millones de musulmanes que hay en el mundo, que profesan la religión musulmana, el Islam, si acaso un 1% está asociado a este tipo de grupos yihadistas, que hacen una interpretación muy equivocada, fundamentalista, totalmente errónea de lo que es el Islam, y entonces dan por un hecho de que la postura de ellos es la que vale, y consecuentemente masacran también no solamente a civiles en cualquier parte del mundo, sino incluso a los propios. Ahora, de Antonio Barrio, se abre un debate, como lo decía también la nota que leíamos. En Alemania empieza esa discusión política migratoria, empieza a ocurrir en los diferentes países de Europa, y bueno, es un sentir, creo yo, mundial también, además, y empieza también una polémica de discriminación bastante importante. ¿Cómo analizar esto? Porque usted habla de que tal vez es un grupo muy pequeño, pero realmente ese grupo marca al resto de los musulmanes. Claro, desafortunadamente todo el tema de la migración ahora volvió al tapete. Ya había quedado un poco desestimado el tema de la migración en Europa, porque tomó posición fuerte lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit y otros temas pues asociados a la Unión Europea, no necesariamente con el tema de la migración. Y desafortunadamente pues estos últimos atacantes que han habido, sobre todo en Alemania, es gente que ha pedido, dentro de toda esa gran cantidad de gente refugiada que ha llegado a Europa, que es gente que ha pedido asilo y que se le ha negado. Es decir, no necesariamente, repito, están asociados a ningún grupo, sino que el descontento, la incertidumbre que ha generado el hecho de que no le aceptan la condición de asilo o de refugiado, sobre todo en Alemania, que es el país que se ha caracterizado por tener puertas abiertas, mayor recepción a esto, y que incluso el resto de la Unión Europea lo ha criticado, pues de nuevo vuelve al tapete de discusión, sobre todo dentro de la discusión política que ha alimentado a los partidos de extrema derecha, en la cual en diferentes elecciones en Alemania y en otros países de Europa, pues han ido ganando adeptos y han ido ganando escaños importantes en los diferentes parlamentos en Europa. Entonces, claro, cuando se habla del tema de la migración, hay que asociarlo automáticamente e inevitablemente al tema de estos atentados, porque de ahí han salido algunos individuos que han atentado o que han generado algunos ataques, y también políticamente hablando, pues ha sido de ataque por parte de los partidos de extrema derecha contra el gobierno de Angela Merkel en este momento. Hablemos del atentado en Afganistán. Dejó un saldo muchísimo mayor, ¿verdad? No se trata de comparar de cuál desgracia es peor. Bueno, se nos olvidaba ahora citar lo de Japón, pero lo de Japón es un acto totalmente individual. Sí, no está relacionado. La matanza que dejó 19 muertos en Japón, que fue antier,
o igual, ayer estoy un poco desubicada con este fin de semana. Lo que pasa, es un acto individual. Claro, lo que pasa es que el terror es tal que cualquier acto de esta naturaleza donde se haya masacrado a gente o donde haya habido gente acuchillada, en donde ya no se espera que sea un coche bomba, como lo que pasó, por ejemplo, en Niza, que no fue un coche bomba, sino fue una persona que lanzó el camión contra la gente y la atropelló y la mató. Ahora cualquier tipo de acto de esta naturaleza está siendo visto en prima fase como un acto de terrorismo y están viendo a ver que si los involucrados están necesariamente vinculados al Islam o a cualquier grupo yihadista que tenga que ver con este tipo de actos en la cual, pues, repito, por una cuestión de propaganda, el Estado Islámico se atribuye, aunque no tenga que ver absolutamente nada con el atentado, se atribuye estos actos porque con eso deja entrever los alcances que el Estado Islámico está teniendo en cualquier forma de ataque posible contra la población o contra autoridades o en cualquier país a nivel mundial. Y bueno, en Afganistán hubo un atentado contra los Hazaras, no sé si lo digo correctamente, porque operan libremente los grupos terroristas en ese país. Sí, desafortunadamente el caso afgano es de los más problemáticos, es decir, es perfectamente comparable con lo que está pasando en Irak. Desde 1947, cuando termina el mandato británico en Afganistán, es un país que queda prácticamente resquebrajado. Siempre fue una monarquía absoluta que deja a los británicos instalada por una cuestión de control político sobre una gran cantidad de clanes tribales que operan dentro de Afganistán, y con la intervención militar que hace la Unión Soviética en ese entonces, en plena Guerra Fría, el país se fragmenta aún más en una situación de guerra que aún incluso prevalece. Con la intervención de Estados Unidos, a partir del año 2002, después de los atentados del 11 de septiembre, Afganistán queda en una situación de guerra civil tal en la que todos los grupos tribales y todos los clanes musulmanes que operan dentro de Afganistán todavía se mantienen en una situación de guerra precisamente por el origen étnico de cada uno. Si uno ve, por ejemplo, el caso de los hazaras, que es un grupo chiita, pero moderado, es un grupo que ha sido atacado no solamente por los talibanes, sino también por Al-Qaeda y también por el Estado Islámico, que opera por producto de esta situación de fragmentación y de caos interno en la cual no hay un gobierno sólido que tenga un control sobre todo el territorio. Los hazaras han sido atacados en los últimos 15 años fuertemente, sino producto de la guerra, en este caso por los atentados como en este reciente, en la que hubo casi 100 muertos y 300 heridos. Ahora, yo quisiera saber, y no sé, para ver cómo lo pregunto bien, porque podría malinterpretarse de alguna manera, el cuestionamiento es... no sé, como decir por qué tal vez es más sentido, o no sé si es solo en esta parte del mundo, los ataques que se dan en lugares como Alemania, Francia, países de primer mundo, en comparación a atentados que se viven en Siria, Afganistán, que tal vez nos llegan a dar esa importancia mediática que al final de cuenta, bueno, es realmente la cantidad de muertes siempre es similar y es una desgracia para cualquiera de los dos lados. Sí, interesante pregunta, porque evidentemente los mismos medios de comunicación a nivel mundial, y sobre todo los que tienen un gran alcance mundial, un gran peso a nivel mundial, son los que han alimentado precisamente el hecho de que en países como Afganistán o cualquier país en el Medio Oriente que históricamente ha estado en guerra, se ha dejado entrever ante el colectivo social, ante la opinión pública mundial, de que es normal de que este tipo de actos ocurran con frecuencia. Entonces, al ser normal, yo lo pongo entre comillas, esa normalidad yo la pongo entre comillas, al ser normal esos ataques, la gente automáticamente atribuye de que por el estado de guerra que estos países han tenido por tantos años, es normal que precisamente genere como respuesta este tipo de actos. Más no así en Francia, más no así en Bélgica, y por tanto el mundo se identifica, y la gente, al no saber la historia, qué es lo que hay detrás, no sabe que la colonización francesa en el Medio Oriente es parte corresponsable del caos que hay en este momento en la región. Pero la gente, al no saber la historia y al manejarse con lo que el medio a nivel mundial le da, la gente dice, bueno, pero ¿por qué en Francia si el conflicto es en el Medio Oriente? ¿Por qué en Bruselas si el conflicto es en Afganistán? ¿Por qué en Turquía? Entonces la gente no asocia, por no saber la historia, de qué responsabilidad histórica ha tenido algunas potencias en algunas regiones, no solo en el Medio Oriente, sino incluso en África. Y la gente, al no saber esa situación,
da por un hecho y se extraña y se identifica más con víctimas en Francia que no tienen que ver nada con el conflicto. Es cierto, las víctimas civiles en Francia no tienen que ver nada. Son los políticos que históricamente han hecho una serie de guerras en el Medio Oriente que por ser guerras hoy desatendidas tienen como consecuencia toda esta situación de caos incontrolable que hay en Irak, en Afganistán, en Siria, etcétera. Afganistán es hoy tierra de nadie y además de grupos terroristas ahí al interno. Sí, desafortunadamente desde que Estados Unidos intervino en el 2002 después de los atentados del 11 de septiembre, que encontró justificable invadir el país, fue parte de toda una estrategia geopolítica de cambiar todo lo que era la situación de Asia Central, teniendo precisamente como aliado más importante a Pakistán, y consecuentemente toda esta situación de fragmentación del país hoy y de cómo libremente operan todos estos grupos es producto también de un mal manejo de la guerra. Hasta diciembre del 2014 las fuerzas de implementación de la OTAN estuvieron tratando de mantener el país lo más estable posible, pero cuando la OTAN decide retirarse, Obama recientemente dio un discurso en donde él manifestó que las fuerzas, que va a ampliar las fuerzas o la presencia de militares estadounidenses en Afganistán hasta febrero del 2017, que es cuando él precisamente deja el poder. Entonces, el hecho de que tenga que enviar de nuevo soldados o militares para mantener el país controlado es porque, consecuentemente, los talibanes que anteriormente han sido derrotados, hoy están volviendo a organizarse y están logrando controlar una gran cantidad de territorios, principalmente allende a fronteras de países de Asia Central, también con problemas de inestabilidad, procurando llegar hasta Kabul para lograr de nuevo tener el poder como fue en 1996, cuando conquistaron completamente Afganistán en ese momento. Entonces, toda la situación de inestabilidad está haciendo que los talibanes hoy estén operando libremente a través de atentados terroristas y también otros grupos producto del caos interno como el Estado Islámico o el mismo Al-Qaeda o grupos terroristas locales o grupos tribales que atacan a otros grupos tribales a lo largo de la historia. O sea que en Afganistán están los tres grupos, Al-Qaeda, los talibanes y las células de ISIS. Las células de ISIS operando prácticamente libremente, repito, porque no hay un gobierno lo suficientemente fuerte que controle todo el territorio nacional y que garantice la seguridad en este momento. ¿Las fuerzas de la OTAN están allí o...? No, las fuerzas de la OTAN se retiraron en diciembre del 2014 porque había un mandato que le daba, que eran las IFOR, que eran las Implementation Forces, las fuerzas de implementación militar, después de que gradualmente Estados Unidos fue retirando todas las tropas con la intervención que hizo en el año 2002. Sin embargo, la situación de caos en donde hay cada vez más actos de terrorismo, imagínense que solamente entre el año 2014 y lo que llevamos de junio de este año, 2016, han habido aproximadamente 300 atentados, desde los más grandes hasta los más pequeños, que muchas veces los medios de comunicación no cubren, en la cual ha generado aproximadamente 7.000 muertos dentro de Afganistán, en la cual pues obviamente la mayoría son civiles y también gente de gobierno, el gobierno de Afganistán, y consecuentemente pues fuerzas o soldados que son parte de la fuerza de implementación que hasta 2014 estaban resguardando el país a través de la OTAN. Por eso es que Obama decide enviar tropas de nuevo y aumentar la cantidad para tratar de estabilizar el país, al menos mientras dure lo que le queda el gobierno de Obama al 2017. Cuando hablamos de estos atentados, y no sé si ponerlo como en dos situaciones diferentes, por ejemplo, los que se viven en Europa últimamente y los que se viven en territorios como Afganistán, Siria y demás, hablamos de atentados en su mayoría de carácter social o de carácter religioso, por extremistas. Por lo general son de carácter religioso, es decir, por ejemplo, este último atentado contra los hazaras se hizo porque históricamente los hazaras han sido, bueno, primero por origen étnico, los hazaras son más de origen mongol. Si ustedes ven las características físicas de los hazaras, son con ojos rasgados, tienen una vinculación histórica más con la época en la que Genghis Khan, el gran conquistador mongol, conquistó toda la zona de Asia Central. Entonces fueron grupos étnicos que por siglos han estado dispersos en muchas partes de Asia Central, y entonces las características físicas responden más a una característica física de Mongolia, precisamente por las invasiones que se han dado históricamente. Pero el caso de los hazaras responde por una cuestión religiosa, por ser chiitas moderados. Recuerden que
los talibanes son de origen wahabí, son altamente extremistas y los miembros del Estado Islámico son sunitas extremos. Entonces, al considerar a los hazaras como chiitas moderados, hay que matar a todos aquellos que son moderados porque no entran dentro del esquema extremista que el Estado Islámico, Al-Qaeda o incluso los talibanes quieren imponer dentro de Afganistán. Ahí no hay reconciliación, no hay posibilidad, y menos después de esas intervenciones, primero de la Unión Soviética y después, sobre todo, la más reciente de Estados Unidos. Bueno, claro, va a ser muy difícil porque todos los grupos han sido puestos en guerra unos contra otros, producto de los intereses que a lo largo de la historia las potencias han visto oportuno hacer, como lo hicieron igualmente en África. Es decir, grupos que siglos atrás se llevaron bien y que tuvieron como trueque el comercio y que hubo respeto mutuo entre los diferentes grupos, pues las guerras que los mismos europeos hicieron en África tornaron a los grupos irreconciliables porque los pusieron a luchar unos contra otros. Incluso eso impera todavía hasta este momento. El caso afgano es una continuación de lo que ha ocurrido históricamente, de la forma en cómo las guerras irresponsablemente se han desarrollado en ese país, no solo en la parte de la historia que ya comenté, sino incluso a partir del año 2002 hasta la fecha. Es muy triste ver una portada el día de hoy, por ejemplo, la del País, y uno ve estos titulares: los hombres que degollaron a un cura en Francia proclamaron ser del ISIS, habrán sido, ¿no? Será parte de esa de ese oportunismo, de ese oportunismo. Y uno ve otro titular: 19 personas mueren acuchilladas en un centro de discapacitados en Japón, que no tiene nada que ver, era un trabajador despedido, si no me equivoco. Sí, fue lo que pasa es que como ¿Qué es este mundo? Si alguien se despertara y viera esta portada el día de hoy, ¿verdad? Bueno, eso va a tender a aumentar, no solamente por lo que ya hemos discutido en otras entrevistas, es decir, la facilidad de la tenencia de armas hoy en día, en donde portar un cuchillo ya es incluso mortal a la hora de acuchillar a un montón de gente. Ya no se requiere un coche bomba como la gente espera, que son ataques convencionales, llamémoslos, o por los que estamos desafortunadamente acostumbrados a ver. Ahora un hacha, un cuchillo, un camión contra la población, ya es un arma mortal. Es decir, es lo que uno llama en el aspecto de la estrategia militar de los países, son objetivos blandos, son objetivos difíciles de controlar por parte de un gobierno, y ningún gobierno a nivel mundial puede garantizar la seguridad ciudadana en donde cualquier vehículo que pase en la calle pueda convertirse en un arma mortal. Eso se llaman objetivos blandos porque no están dentro del esquema tradicional, convencional que los estados esperan cuando hay un acto de terrorismo. Por ejemplo, un kamikaze, una persona que se pone un chaleco y se deja explotar en alguna multitud, o un coche bomba. Entonces, desafortunadamente, ahora cualquier arma es viable para matar gente, y eso va a aumentar cada vez más. Estén asociados al Estado Islámico o a cualquier grupo terrorista a nivel mundial, o simplemente que haya sido una persona que ese día se levantó por alguna razón, tiene algún problema serio mental, a matar gente. Entonces, va a haber la pandemia esta del terror, va a seguir afectando más a la sociedad. La gente va a andar con más temor en la calle, no sabe qué va a pasar en este momento, y eso atribuible al Islam o atribuible a cualquier grupo yihadista o no, la gente va a andar cada vez más con más temor todos los días porque no sabe qué va a ocurrir en ese momento. Muchas gracias, Antonio Barrios, por ponernos en perspectiva todo este montón de temas. Afganistán, la ola esta de atentados y la visión realmente objetiva. Sí, queda muchísimo. Bueno, vamos a una pausa. Así es, ya venimos.